Vinga, doncs, bueno, no sé si això va... Bueno, és que no, crec que de manera... Vale. Pues donem inici al seminari d'avui, un seminari en què ens presentaran la investigació que han desenvolupat des del grup Balmis de investigación sobre historia de la ciencia, cuidados en salud y alimentación de la Universitat d'Alacant, una investigació sobre la història del Plan Nacional sobre Drogas, que és un projecte que després també dona lloc a una publicació, no?, que ara comentareu, mostrant els resultats, no?, d'aquesta investigació. Ens presenten aquest treball, aquesta investigació, Josep Bernabeu i Eva Tres Castro, que són dos investigadors de la Universitat d'Alacant, amb els que hem col·laborat extensament durant ja dècades, no? Sí, sí. En molts projectes d'investigació, en el marc del projecte del grup d'investigació SANISOC, però després també en múltiples activitats, no, no només més estrictament acadèmiques, conferències, congressos, sinó també a través de les nombroses exposicions també que heu anat produint en la Universitat d'Alacant i que també han anat venint així a l'Institut, a la seu de la Universitat de València de l'Institut Interuniversitari López Piñero, exposicions que han tractat qüestions diverses, moltes d'elles vinculades a aquest àmbit que ens ha connectat, no?, de la història de l'alimentació, història de la nutrició, però també d'aquest àmbit de la salut pública, de les polítiques de salut, com aquella exposició que es va fer de sinergias, enfermedades de la pobreza en Europa mediterrània. Dir breument que pues, Eva Tres Castro iniciava la seva formació en aquest àmbit de la nutrició, dietètica, en ciència i tecnologia d'aliments, després es doctorava en el programa de salut pública, ha desenvolupat la seva activitat investigadora en aquest àmbit en moltes ocasions, no?, de història de la nutrició comunitària, de les polítiques alimentàries, i això ha donat lloc a una sèrie de publicacions. Ha realitzat estades en Sassari, en Barcelona, en Oxford, i és membre del panell d'experts de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, i ara és professora titular al Departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant. En el cas de Josep Bernabeu, doncs iniciava la seva carrera investigadora ja en els anys 80, precisament en aquest àmbit, no?, de història de la salut pública, epidemiologia històrica, no?, en la investigació sobre processos d'institucionalització de la salut pública, de la infermeria, no?, i tot un àmbit que entenc connecta millor amb el que aneu a presentar ara, però evidentment també, sobretot a partir del 2005, comença a treballar intensament en aquest àmbit de història de la nutrició comunitària, polítiques alimentàries, i això també li ha dut a una extensa obra en base a publicacions, a direccions, no?, de projectes diversos, la direcció ara de la càtedra Carmencita d'Estudis sobre el sabor gastronòmic, o la direcció acadèmica de Gasterra, entre d'altres. Bé, és autor d'un gran nombre de llibres, articles, publicacions, ha estat també professor convidat a Sassari i és actualment catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat d'Alacant. Bé, sense més, us dono la paraula per a que feu la presentació i després podem passar a la discussió. Buena vesprada, buenas tardes. Impartiremos el seminario en castellano. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Chimo, las palabras de presentación, agradecer al Instituto López Piñero que nos dé la oportunidad de poder compartir los resultados de esta investigación y, bueno, pues estamos muy contentos de poderlo hacer. Venir a Valencia siempre es un placer, a pesar de las conexiones ferroviarias. Bien, lo que vamos a compartir esta tarde, como ha apuntado el profesor Guillem,
Son los resultados del proyecto de investigación sobre historia del Plan Nacional sobre Drogas que llevamos a cabo un colectivo de investigadores del grupo Balmis, de investigación sobre historia de la ciencia, cuidado en la salud y alimentación, y en concreto participaron en el proyecto María Eugenia Galiana, Alba Martínez, Noelia Navarro, Eva Tres Castro, María Tormo y yo mismo. Este proyecto se puso en marcha a instancias de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En concreto, fue un encargo del doctor Joan Ramón Villalbí, delegado entre 2020 y 2025, que se puso en contacto con nosotros por la experiencia previa que habíamos tenido del análisis de algunos otros instituciones, iniciativas, políticas, como luego ahora comentará Eva, y bueno, pues pensaron que nuestro grupo podía llevar a cabo un análisis de lo que han sido estas 4 décadas de una política como la que encierra el Plan Nacional sobre Drogas. El proyecto fue financiado por la Federación Española de Municipios y Provincias y como producto final de la investigación, pues se publicó el pasado mes de diciembre la monografía Plan Nacional sobre Drogas 1985-2025, análisis y evaluación de las políticas públicas españolas sobre adicciones. Se trata de una monografía a la que se puede acceder en formato PDF. Se hizo una impresión de ejemplares, hemos traído un ejemplar para la biblioteca del instituto y se puede acceder, como digo, en formato PDF a través de la página web del Plan Nacional sobre Drogas o también a través de la página web del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante. Vale, bien, vamos a hacer la presentación conjuntamente y vamos a ir intercambiando cada una de las diapositivas. Y es que en nuestro caso, cuando estábamos preparando el seminario, nos pareció oportuno darle un título que pusiese en valor una de las fortalezas del Plan Nacional sobre Drogas. Y es que en realidad la continuidad fue su continuidad como política durante 40 años por encima de coyunturas realmente políticas y gobiernos de diferente color. En este caso, el análisis de las políticas de salud de la España contemporánea, y más concretamente, por eso lo traemos aquí, las desarrolladas en el ámbito de la nutrición comunitaria, realmente han sido una de nuestras líneas de investigación prioritarias. Concretamente, por ejemplo, en mi tesis se analizó el programa de educación en alimentación y nutrición, y donde plasmamos todos los resultados en la web que podemos ver aquí en la diapositiva, por eso la hemos traído. Por eso, al comparar en este caso lo que ha supuesto el Plan Nacional sobre Drogas con otras políticas, como en este caso el programa EDALNU, de Educación en Alimentación y Nutrición, que se puso en marcha en España en 1961 y que ha sido objeto de todos nuestros trabajos, numerosos artículos, publicaciones, monografías, que están todos disponibles. Por eso, la continuidad que ha tenido el plan durante estos 40 años ha sido más destacada. En el caso del programa EDALNU, que traemos aquí como ejemplo, este fue desactivado en la medida en que dejó de ser una política de Estado, cuando precisamente era más necesario, ¿no? Nosotros, a través de nuestras investigaciones, hemos visto que cuando se desactivó el programa en los años 90 fue cuando emergió el problema del sobrepeso y la obesidad en España. Y sin embargo, el programa que incidía en estos aspectos, pues en ese momento, por diferentes coyunturas políticas y sociales, se desactivó precisamente cuando era más necesario y precisamente coincidió con esa consolidación de la epidemia de sobrepeso y obesidad que está afectando, que no es algo que ha afectado, sino que continúa en la actualidad y que está afectando a la población española en las últimas décadas. Aunque en el 2005 efectivamente en España se llevaron a cabo otro tipo de estrategias y políticas, como puede ser la estrategia NAOS, de nutrición de actividad física y prevención de la obesidad, con el fin de mejorar los hábitos alimentarios de los españoles y promocionar una práctica regular de actividad física de los ciudadanos, poniendo especial énfasis en la población infantil. Sin embargo, las cifras de sobrepeso y obesidad han seguido creciendo, ¿no? No hemos conseguido revertir en la realidad ese proceso, no hemos conseguido que las cifras desciendan y además se instaba en ese momento a una falta de coordinación entre las diferentes administraciones, que como ocurre, por ejemplo, podemos ver en las actuales políticas nutricionales escolares.
Esta falta de coordinación entre administraciones ha afectado, como podemos ver y como plasmamos en la experiencia que nosotros hemos llevado a cabo en nuestras investigaciones, ha afectado también al proyecto que vamos a presentar aquí, que es el Plan Nacional sobre Drogas, como tendremos ocasión de comprobar. También queremos destacar, aparte de la formación y aparte de toda la experiencia que tenemos en este sentido, queremos destacar otras particularidades de nuestra investigación. Nos referimos al trabajo realmente y al hecho de tratarse de un trabajo que se sitúa en lo que actualmente denominamos la historia del tiempo presente. El análisis de la evolución del Plan Nacional sobre Drogas a lo largo de las últimas 4 décadas va unido a la memoria realmente de testigos vivos. Es decir, nosotros combinamos investigación histórica y combinamos visitas a archivos, combinamos la investigación con determinadas fuentes con la entrevista con los informantes claves que efectivamente todavía nos pueden contar elementos esenciales de ese periodo, de forma que sus recuerdos se conviertan además en una fuente esencial, junto, como ya he comentado, con numerosas otras fuentes que nos permiten contrastarlas, para la reconstrucción de esta historia que estudia procesos en curso y que analiza fenómenos inacabados o que han acontecido en un tiempo muy cercano al presente del historiador, como es nuestro caso. A veces nos ocurre que cuando realizamos historia no estamos hablando de historia realmente pasada, hace un periodo que ya ha finalizado, sino que es historia que continúa y que tiene efectivamente una repercusión en la actualidad y en las políticas que actualmente se están desarrollando. Por esta razón, el interés de la investigación se ha visto reforzado de las oportunidades de aprovechar este recurso de la historia oral al poder entrevistar en calidad de informantes clave a muchos de los protagonistas que pusieron en la puesta en marcha de estos programas y al desarrollo del Plan Nacional, y en particular a quienes han ostentado el cargo de titulares de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Muchos de nuestros informantes claves han sido, obviamente, los delegados del Plan Nacional sobre Drogas o también personas muy importantes en el desarrollo de dicho plan. Además, el recorrido por sus 4 décadas de funcionamiento no solo nos permite evaluar y analizar lo que ha supuesto la continuidad de las políticas públicas que encierra, con sus luces y con sus sombras, porque en todo proceso pues, tiene cuestiones positivas, pero también otras que obviamente cabría analizar y cabría aportar nuestros elementos para que se puedan intentar aportar, pues, mejorar con el tiempo, sino que nos ofrece conclusiones y reflexiones que pueden ayudar a abordar estos retos que tenemos planteados en el campo de las adicciones. Este análisis diacrónico y todos los testimonios que recogemos en la monografía, a la cual tenéis acceso, como ha dicho Pep, a través de Internet, la monografía se puede consultar online, nos permiten conocer en qué medida se alcanzaron estos objetivos que se plantearon en las sucesivas estrategias y planes implementados, porque obviamente al principio se planteaban unos objetivos que luego se pudieron llevar a cabo o no, dependiendo del contexto y dependiendo de las actividades que estaban desarrollando. ¿Y cuáles fueron los obstáculos y dificultades que tuvieron que enfrentar en cada uno de los periodos? Estas lecciones del pasado pueden ayudar a no repetir los mismos errores que se han cometido y a diseñar a políticas que resulten más efectivas, porque finalmente el objetivo de nuestra investigación al realizar este tipo de investigaciones históricas es ver qué lecciones podemos aprender en el presente para mejorar, al fin y al cabo, las actividades actuales y la sociedad. Bien, como recordaba el ministro Ernest Lluch en 1985, la iniciativa para abordar el problema de la droga, que con tanta fuerza irrumpió en la España de las décadas de 1970 y 1980, sobre todo de la mano de la heroína, surgió del ámbito parlamentario. El consenso de todas las fuerzas políticas permitió establecer un primer diagnóstico y presentar toda una batería de propuestas, y entre ellas la del mandato al gobierno para poner en marcha el Plan Nacional sobre Drogas. La implicación parlamentaria en el seguimiento de las actividades del Plan Nacional y de la problemática de las adicciones ha tenido continuidad a lo largo de estas 4 décadas a través de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, que se creó en 1990. De hecho, hacía mención Eva a esas otras fuentes que nos permiten contrastar con los testimonios que nos ofrecen las historias orales. De hecho, como digo, los informes de esta comisión representan una fuente prioritaria para poder analizar las políticas en materia de adicciones que se han implementado en España
en las últimas décadas, ¿no? Y el debate que ha surgido entre las diferentes fuerzas. La búsqueda del consenso y la necesidad de aunar los esfuerzos de todas las administraciones y agentes sociales en la lucha contra la droga que estuvo detrás de aquellas iniciativas primeras, se convirtió de hecho en un argumento reiterativo a lo largo de estos 4 décadas y continúa teniendo plena vigencia. Es decir, esta idea de buscar un consenso, una sinergia, es algo que hemos detectado a lo largo de la investigación. Y es quizás la clave que ayuda a entender la continuidad de una política de Estado, como la que encierra el Plan Nacional y sus sucesivas estrategias y planes cuatrienales de acción. Hay también otros elementos que ayudan a entender esta continuidad, que luego podemos comentar en el debate, pero sin duda lo hemos destacado en la monografía, lo queremos subrayar, es primero que surge de una iniciativa parlamentaria, que hay un consenso y que ese consenso se mantiene a lo largo del tiempo. Los inicios no fueron fáciles. Los inicios no fueron fáciles si recordamos el panorama que había que afrontar. Es decir, en este sentido es importante recordar lo que supone el impacto, sobre todo de la heroína en aquella España de los años 70 y 80. A finales de los años 60, además de iniciarse el consumo de heroína, comenzó a aumentar el consumo de alcohol, al igual que el del tabaco, cuyo consumo se amplió a adolescentes y mujeres, y también el incipiente incremento del consumo de cannabis. Pero fue sobre todo entre 1975 y 1985 cuando con la irrupción masiva de drogas ilegales, el fenómeno de las adicciones, podríamos decir que sorprendió a la sociedad española. El problema se fue extendiendo y consolidando en un contexto sociocultural como el de la transición democrática. En la monografía profundizamos en esta cuestión, aportamos referencias, trabajos de aquel momento y otros trabajos posteriores que explican un poco ese contexto sociocultural, político, en el que va a surgir el problema, ¿no? A la par que tenía lugar, y esto es muy importante también, una escasa respuesta institucional. De hecho, hasta la puesta en marcha en 1985 del Plan Nacional sobre Drogas, la respuesta institucional es prácticamente nula. Situación que se vio agravada además, y esto es muy importante recordarlo, por el problema de salud pública que representaba la epidemia de infección por VIH en usuarios de drogas por vía parenteral. Es decir, no había suficiente con el impacto de la heroína, con la escasa respuesta institucional, sino que además emerge con fuerza el problema de salud pública por la epidemia de infección por VIH. La alarma social que suscitaban las adicciones en los primeros años de funcionamiento del plan, y esta es otra de las cosas que conviene destacar, fue disminuyendo a la par que emergía un nuevo paradigma, al instaurarse una cierta normalización de los consumos de drogas, a pesar de persistir el problema y adquirir nuevas dimensiones. Es decir, aquella alarma inicial ha ido desdibujándose, como luego comentaremos. Como han apuntado diversos autores, la percepción social mayoritaria consideraba que el tema de las drogas era una cuestión ya resuelta de la que se encargaban los especialistas. Es decir, a medida que se va articulando una respuesta institucional y de otros actores, como tercer sector, organizaciones no gubernamentales, etcétera, se va emergiendo este nuevo paradigma de pensar, bueno, ya hay unos especialistas que lo pueden abordar. Se trata de una evolución que muestra el carácter cambiante del fenómeno de las adicciones y la necesidad de ir adaptando las respuestas institucionales y las políticas a implementar. No resulta sencillo, realizar un balance de los 11 primeros años de funcionamiento del Plan Nacional sobre Drogas. A grandes rasgos podemos hablar de dos etapas.
La primera, la que transcurrió entre 1985 y 1993, cuando el plan estuvo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, fue un periodo donde el enfoque médico-social y, digamos, fue el que predominó, ¿eh? Pero un periodo donde la dificultad para abordar una cuestión tan compleja como la de las adicciones pasaba por el hecho de tener que empezar prácticamente de cero, al menos en lo que a prevención, tratamiento y reinserción se refiere. La segunda etapa, más breve, estuvo marcada por el cambio de adscripción al Ministerio del Interior, una circunstancia que conllevó una mayor presencia y compromiso por parte del Plan Nacional sobre Drogas en la atención a la oferta. El plan siempre ha ido pivotando atención a la oferta, atención a la demanda. El paso del Ministerio de Sanidad, que fue, pensamos nosotros, un acierto, ahí evidentemente el ministro Yuc tuvo muy claro que era ese el ministerio, su ministerio que tenía que asumirlo. Luego cambió al Ministerio del Interior por una circunstancia política muy concreta, es decir, la necesidad de darle un cargo a una persona concreta, al juez Baltasar Garzón, y entonces de alguna manera pasó a ser delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Bien. Pues aparte de estos problemas de afiliación o de adscripción del plan, uno de los mayores problemas que marcaron aquellos primeros años fue la falta de institucionalización del campo científico de las adicciones. Podemos encontrarlos en un momento en que los diferentes profesionales sanitarios además no están suficientemente formados o no cuentan con aquel ámbito científico que les ayude a abordar o a diseminar la investigación en este sentido. En este marco hay que destacar la puesta en marcha en concreto de la revista Comunidad y Drogas. Pensad que no existía ninguna publicación científica que se encargara de publicar estudios relacionados con investigaciones en el campo de las adicciones. La revista Comunidad y Drogas, cuyo primer número vio la luz en 1986, perdón, así como el papel además que jugaron en el desarrollo del Plan Nacional las diferentes sociedades científicas que se fueron creando a la par que iba avanzando el plan. Veis aquí que han surgido numerosas publicaciones de diferentes sociedades científicas dedicadas a este estudio concretamente de las adicciones. O sea, estamos a la vez asistiendo a un problema en el que se está investigando sobre un campo y se está desarrollando la comunidad científica que lo aborda al mismo tiempo. Y no fue a lo largo, sino finalmente a las últimas décadas del siglo XX, primeros años del siglo XXI, hasta que no se pudieron desarrollar y pudieron empezar su funcionamiento. Este tipo de sociedades y de publicaciones no solo han aportado conocimiento y evidencia científica al campo de las adicciones, sino que también han contribuido al proceso de formación y especialización de los profesionales que se ocupan de la atención de las personas que padecen estas adicciones, porque no debemos olvidar que las personas que atienden a personas con diferentes tipos de adicciones tienen que tener una formación específica que hasta el momento no se les estaba proporcionando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, algo que todavía quizá es uno de los temas pendientes que tenemos en la actualidad, es esta regularización del proceso de socialización y de la formalización de los especialistas que atienden a personas con adicciones. Bien, finalmente, después de la década del 95, bueno, podemos tener acceso a la siguiente, o podemos llegar a la siguiente etapa, que es la consolidación del plan. Después de los primeros 10 años, en el informe aprobado 10 años después, en diciembre de 1995, por la Comisión Mixta del Congreso-Senado para el Estudio de la Droga, se hacía realmente un balance de estos 10 años primeros que habían tenido el Plan Nacional sobre Droga. Junto a los logros que se indicaban en el plan, se decía que no se había conseguido influir en la mayor parte de las actuaciones de las corporaciones locales y las vinculaciones de las fuerzas de seguridad con el plan no eran idóneas. Todavía existía una cierta descoordinación y todavía quedaban numerosas cuestiones que abordar. Estas fueron, entre otras, siendo quizá la más destacada el diseño de la primera estrategia nacional sobre drogas, dos de las cuestiones que se abordaron
en la etapa de consolidación del Plan Nacional sobre Drogas que transcurrió realmente entre 1996 y 2004. Es decir, después de los primeros años se hace una reevaluación para tomar decisiones para ver cómo se va a continuar. Bien, fue en este periodo, a partir de 1995 y posteriormente, cuando en 1997 se intensificó la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es además la asociación o la federación que ha financiado este estudio, y su colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas para desarrollar, entre otras actividades, planes municipales y dar a conocer el trabajo realizado por las entidades locales, porque en ocasiones nos ocurre que en salud pública tenemos que contar con todo el tipo de administraciones, no solo debemos depender de administraciones nacionales, sino que tenemos que tener en cuenta administraciones locales y municipales, que son las que tienen más contacto con la población y con la comunidad, y tenemos que ser capaces de involucrarlas en las estrategias que estamos llevando a cabo. La siguiente etapa estuvo marcada por el regreso del Plan Nacional sobre Drogas al Ministerio de Sanidad. Tras ese paréntesis de los años que ha indicado Eva, en la que el plan dependía del Ministerio del Interior, en el 2004 regresa al Ministerio de Sanidad. Un cambio que no supuso ningún obstáculo para continuar con la estrecha colaboración, que sí que es verdad que había ocurrido en la etapa anterior, entre las fuerzas de seguridad del Estado responsables de la lucha contra el narcotráfico y el propio plan. El hecho de que fuese al Ministerio de Sanidad no significó en absoluto una ruptura de esa estrecha colaboración. Incluso por las entrevistas que tuvimos con los responsables de aquella época, hasta se intensificó esta colaboración. Fue además un momento en el que el plan, además de tener una financiación con los presupuestos generales del Estado, empezó también a financiarse con el decomiso que se hacía y que se hace a quienes trafican con drogas. Además de seguir con la aplicación de la primera estrategia nacional, esto es importante, lo ha comentado Eva, en la etapa anterior se pone en marcha la primera estrategia nacional, se evaluó esta estrategia, la metodología empleada. Es importante señalar cómo el plan ha desarrollado una serie de estrategias y planes de actuación que son sistemáticamente evaluados. Esto es importante, al igual que, como comentaba Eva, el hecho del papel que juegan las sociedades científicas. Estas sociedades científicas participan de las convocatorias que realiza el plan anualmente para proyectos, ayudas para publicaciones, monografías, etcétera, ¿no? Pues bien, esta evaluación sistemática es muy importante, ¿no? De hecho, en esta segunda etapa, se diseñó la estrategia referida al periodo 2009-2016. Y además fue una etapa en la que se dio un salto cualitativo en el ámbito de la cooperación internacional. Es decir, desde el primer momento, el plan no solo mira a lo que está ocurriendo en el contexto internacional, sino que con el paso del tiempo, el Plan Nacional sobre Drogas español se convierte en un referente a nivel internacional. Y de hecho, en este momento se pone en marcha el programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, liderado esta iniciativa por el gobierno español, en materia de políticas de drogas, en lo que se conoce como el COPOLAT. Y otro aspecto muy importante en este momento fue la incorporación de la perspectiva de género en todas las áreas de intervención. Hay que destacarlo porque hay un claro sesgo de género en el problema de las adicciones que no se estaba contemplando, y a partir de ese momento, coincidiendo además con toda la importancia que se le da al tema del género, también se incorpora en el plan. Además, fue un momento en el que desde la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y en colaboración con el tercer sector, es decir, con toda una serie de organizaciones no gubernamentales que desde los años 60, 70, 80 venían
colaborando en el tema de la lucha contra las adicciones, se intentó de alguna manera superar esa falta de percepción social del riesgo que se había perdido y que estaba detrás de las adicciones. De hecho, en aquel momento se pone en marcha una iniciativa que es el foro La Sociedad ante las Drogas, en un intento precisamente de intentar recuperar aquella alarma social, si queremos, ¿no? Que en un primer momento sí que estuvo detrás del primer impacto. De hecho, eh, es importante el papel de este tercer sector, el papel de las organizaciones no gubernamentales. En el foro se destacaba y se destaca el protagonismo del movimiento social y de estas organizaciones relacionadas con las adicciones que han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas, que se han agrupado en redes de atención, como ocurre con la UNAD, la Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, que es otra de las patas fundamentales en todo el desarrollo de las políticas para abordar las adicciones de nuestro país. Bien, en esta última etapa, porque como veis hemos intentado abordar el plan cronológicamente para intentar facilitar también la lectura, aunque como podemos ver cambia, ¿no? Es decir, depende de un ministerio, tiene una perspectiva, depende de todo el ministerio, tiene otra perspectiva y además van surgiendo socialmente una serie de problemas, van surgiendo sociedades científicas. Entonces, hemos intentado facilitar cronológicamente el abordaje y precisamente es en esta última etapa, entre el 2012 y 2018, cuando además de reforzar la perspectiva de salud pública en el abordaje de los nuevos retos, además se apostó por diseñar una estrategia nacional que introducía como primer elemento novedoso el cambio de nombre, ¿no? Estamos hablando al utilizar el término adicciones en lugar de drogas, ¿no? Y es como en realidad la ciencia cuando va cambiando según va evolucionando el tiempo. Hablábamos de drogas, pero luego vamos hablando de adicciones. ¿Por qué? Porque pueden existir adicciones a diferentes tipos de sustancias, con sustancia o sin sustancia. Porque efectivamente se trataba de responder al auge que experimentaban las adicciones comportamentales, en el sentido de adicciones sin sustancia, podemos hablar de pantallas, podemos hablar de mil cuestiones, y el nuevo escenario que se estaba desdibujando, es decir, cuando realizamos este tipo de investigaciones nos vamos encontrando en nuevos retos que hay que ir abordando y que hay que ir intentando investigar. Bueno, y ha sido precisamente esta amplia y esta creciente complejidad del problema de las adicciones y esta necesidad de ir adaptándonos constantemente a los cambios que las caracterizan, además de retomar asignaturas pendientes que no se habían resuelto previamente, como el hecho de superar o poder abordar el tema de las adicciones al alcohol o el refuerzo efectivamente en nuestra sociedad en la lucha contra el tabaquismo. Algunas de las cuestiones e iniciativas que además han marcado esta última etapa que he querido demostrar del plan entre 2012 y 2018. Bien. Por último, nos gustaría, bueno, mencionar algunas conclusiones. Quien tenga más interés, obviamente, vuelvo a recalcar que se puede descargar la monografía, que está disponible en Internet, que está disponible de forma gratuita a través de la web del Ministerio, a través de nuestro departamento. Y es que las reflexiones finales que podemos extraer de esta investigación son las siguientes. El que fuera director general del Plan Nacional sobre Drogas entre 1997 y 2003, Emiliano Martín González, escribió un artículo en 2004 en el que se preguntaba hacia dónde íbamos en el tema de las drogas o actualmente podríamos hablar en el tema de las adicciones. Hoy podríamos hacernos la misma pregunta en relación con todo tipo de adicciones con o sin sustancia. Y realmente, si intentamos abordar este problema, tiene una difícil respuesta si tenemos en cuenta el carácter fluctuante del fenómeno. Es decir, estamos ante un problema que constantemente va mutando y va cambiando, lo que hace más difícil y más complejo su abordaje. Basta con repasar la historia de lo ocurrido en España en materia de adicciones en las últimas 4 décadas, como hemos intentado abordar en esta monografía, y sobre todo recordar que nos enfrentamos a un problema realmente de salud pública, con dimensiones internacionales, nacionales y locales,
que está sometido a cambios constantes que responden a múltiples factores de naturaleza social, cultural, económica y política. Por lo tanto, el abordaje debería ser multidimensional de diferentes escalas para poder llegar al núcleo de la cuestión. En cualquier caso, para intentar frente al reto que encierra esta pregunta, ¿cómo podemos abordar el tema de las adicciones?, Martín proponía tomar en consideración en realidad tres tipos de elementos. En primer lugar, aquellos que son previsibles, es decir, como ocurre con los datos disponibles. En segundo lugar, los inciertos, es decir, con aquello que no podemos controlar. Y en tercer lugar, los contingentes, en función de lo que se haga, siendo esto la clave, qué es lo que podemos controlar, qué es lo que podemos hacer. De esta forma, más allá de los elementos inciertos, pero con ayuda de los previsibles y de informaciones y reflexiones como las que nos ha aportado este ejercicio de recuperar la memoria de lo que ha sido la historia y el desarrollo del Plan Nacional sobre Drogas, el abordaje del futuro de las adicciones y la evolución que adopten debería hacerse mediante la generación de realmente una auténtica cultura de la prevención que parece que escasea en estos días. Bien, podemos afirmar que las 4 décadas de vigencia del plan sobre drogas han permitido hacer frente, con mayor o menor acierto, a los problemas derivados del tráfico y consumo de sustancias adictivas y los generados por adicciones comportamentales. Sin embargo, persisten algunas cuestiones que procede corregir. Entre ellas, como han trasladado varios de los informantes clave que colaboraron con el proyecto, el desigual recorrido que han tenido las políticas sobre adicciones en las diferentes comunidades autónomas. Es decir, esta desigualdad territorial o los problemas registrados a la hora de articular respuestas preventivo-asistenciales en muchas ocasiones tardías, heterogéneas y no siempre efectivas. Este es uno de los debes del plan. Tampoco debemos olvidar, como se ha reiterado en los informes de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las adicciones, la amenaza que representa el vínculo entre las drogas ilegales y la delincuencia organizada y la violencia, el creciente poder económico por parte de las mafias que controlan su comercio y el riesgo que suponen estas organizaciones criminales para la seguridad del Estado y los valores democráticos es más que manifiesto. Al igual que intentar recuperar, y creemos que esto es muy importante, la condición de intolerable social que cabe atribuir a las adicciones. En la filosofía inicial del Plan Nacional sobre Drogas, que surgió de una iniciativa parlamentaria que contaba, como hemos dicho, con el consenso de todas las fuerzas políticas, estaba muy presente la idea de generar una estrategia global que fuese capaz de involucrar a partir de una eficiente coordinación a las 3 administraciones, como comentaba Eva, central, autonómica y local, y al conjunto de la sociedad. El impacto y la alarma que suscitó la irrupción del consumo de heroína generó una reacción que convirtió al problema de las adicciones en el intolerable social que había que corregir y que, sin embargo, a pesar de los avances conseguidos, se ha visto sustituido en muchos casos por un ambiente de normalización del consumo y por una alarmante falta de percepción del riesgo, particularmente entre los más jóvenes. Los datos ofrecidos por el Observatorio Español de las Drogas y Adicciones para el 2024 recordaban el problema que sigue representando el consumo de sustancias psicoactivas y las conductas con potencial adictivo y sus consecuencias, tanto en la adolescencia, por medio del alcohol, destacando el consumo precoz y su influencia en el desarrollo de patrones de consumo problemático, el uso de videojuegos y consumo de drogas ilegales, como en la población general, a través del consumo de alcohol, medicamentos con potencial adictivo sin receta y drogas ilícitas. La próxima Estrategia Nacional sobre Drogas deberá adaptarse a los cambios y la complejidad de los problemas que genera el fenómeno de las adicciones y tener en cuenta los elementos más relevantes
que configuran su presente y su posible evolución. Muchas gracias. A ver, estamos a vuestra disposición para las preguntas. No sé si los que nos siguen Sí, pueden intervenir también. sí, sí, sí. Es el de compartir de verdad, hay cuestiones en el chat también, Ah, o comentarios. es que no m'hi veig. Ah, vale. És que és la lletra Espera, xicoteta. me quedé ahí. Possible. Tens que llegir-nos-ho. Sí, bueno, Ken, si compartís publicacions que podem mirar després. Y después diu, cabe destacar que reducción de la demanda es un eufemismo para decir... Claro, també és que no sé en quin moment de la intervenció. És un comentari. Es un eufemismo para decir represión a personas en situaciones vulnerables que usan drogas o las venden para buscarse la vida. Hubiera sido interesante integrar mínimas perspectivas críticas en cuanto a estos nombres. No solo el nombre droga, sino también otras palabras utilizadas. También siempre me llamó la atención el propio nombre de la institución, plan. Es un término no tan común que evoca Europa del Este en algún pasado particular. Ya. Y... Bueno, contestando un poco a quién era la persona. Kensi. Kensi. A ver, efectivamente, el tema de la terminología, esto nos llevó, Debate. fue algo que tuvimos que cuidar mucho porque efectivamente la terminología que se utilizaba al principio era completamente inadecuada con lo que nosotros ahora entendemos y entiende la comunidad científica que se tiene que abordar la cuestión de las adicciones y en la medida de lo posible, pues lo hemos intentado hacer. Pero claro, también estábamos plasmando lo que era el contexto, la realidad, el momento en el que van surgiendo las diferentes iniciativas y los diferentes cambios, ¿no? De hecho, Eva lo ha comentado cuando hablaba de la etapa en la que se cambia el nombre. Se cambia el nombre y ya no se habla de drogas, se habla de adicciones, ¿no? Quizás en ese momento se debería haber cambiado también el nombre del Plan Nacional sobre Drogas. En este sentido, no tiene hablar de Plan Nacional sobre Drogas, no. Deberíamos hablar de una política nacional o de una política para abordar el tema de las adicciones, porque efectivamente ahora mismo tan importante es la dimensión del problema de salud pública, como comentaba Eva, que representan las adicciones a sustancias, como lícitas o ilícitas, como las adicciones comportamentales, las adicciones sin sustancias. Efectivamente, en la monografía, bueno, hemos intentado muchas veces cuando aparecía alguna de estas denominaciones que ahora resultan inapropiadas, pues con un paréntesis o en una nota aclararlo, ¿no? Pero efectivamente es importante esto, sí. Y en muchas ocasiones es el lenguaje de una determinada época, aunque en la actualidad no se considere aceptable ni que está aceptado por la comunidad científica, pero no deja de reflejar el estado en el que se percibía en ese momento en la sociedad. Entonces nosotros podemos interpretarlo, podemos adaptarlo, pero también el lenguaje es una forma de comunicarnos en sí, porque nos da una idea de cómo lo percibía en ese momento la sociedad y cómo esa percepción luego llevaba consigo un abordaje de ese problema. Exacto. No sé si hay más intervenciones. De aquí, no sé si alguna compañera. Yo tengo 3 preguntas, pero no están nada relacionadas. Bueno, pues Las digo las 6. sí. Pues la primera, un poco, si podrías comentar más sobre el desarrollo de salud pública, porque obviamente, sobre todo en el comentario final, les comentaba sobre la desigualdad del desarrollo del plan y hasta qué punto la política de descentralización,
descentralización de las comunidades afectó porque habéis comentado que hay que trabajar con muchas administraciones. Y yo, por ejemplo, en mi investigación, aunque no profundicé, pero tratando de entender el contexto, me dio la impresión que la descentralización favoreció las acciones de salud pública. Pero quizás pero no he emitido, no he estudiado el marco institucional que habéis estudiado vosotros, entonces me interesaría mucho qué pensáis sobre, sí, desarrollo de salud pública y descentralización. Vamos primero con esta. Ahora, por si los que nos están siguiendo no han podido escuchar la pregunta, la compañera plantea la siguiente cuestión. ¿Hasta qué punto el modelo de descentralización, el Estado autonómico, ha impactado o no ha impactado en un desarrollo positivo o negativo? Porque de hecho nosotros en la exposición hemos apuntado desigualdades, ¿no? Mira, esta es una cuestión clave. Esta es una cuestión clave y me alegro que nos hayáis hecho la pregunta porque es fundamental. Desde el primer momento, las personas que están detrás del diseño del plan, tenemos que pensar que el plan se pone en marcha en 1985, es decir, la Constitución del 78 había consagrado un Estado autonómico y evidentemente había que articular mecanismos para no solo coordinar la administración central y diferentes dependencias ministeriales, sino que era muy importante la coordinación con todas las comunidades autónomas y con los municipios, porque al final, lo ha comentado Eva, es en el entorno más local donde están los problemas, ¿eh? Entonces, el plan, claro, no nos ha dado tiempo a explicarlo, en la monografía está, cuenta con toda una serie de comisiones interterritoriales, precisamente para intentar asegurar esta coordinación. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Pues en la práctica ocurre que muchas de las políticas que están implícitas en las estrategias y los planes las tienen que implementar porque tienen las competencias niveles administrativos que tienen diferentes gobiernos de diferente color. Entonces priorizan, no priorizan. Por ejemplo, la dependencia de la lucha contra las adicciones no es la misma en todas las comunidades autónomas. No todas las comunidades autónomas han desarrollado, por ejemplo, unidades de atención a los afectados por las adicciones. En unos casos se ha puesto más el énfasis en consejerías de bienestar social y otras en el ámbito de la sanidad. Ha estado siempre presente el debate de si esto no tenía que estar coordinado por el ámbito más sanitario, sin olvidar, evidentemente, el tema de la reinserción y todas las otras dimensiones, porque como ha dicho Eva, pues esto es un abordaje multidimensional, ¿no? En definitiva, yo creo que el Plan Nacional sobre Drogas lo que viene a mostrar en relación con la pregunta que tú haces es lo mismo que nos ocurre con otras tantas políticas, no solo de salud, sino en general. Es decir, no acabamos de encontrar, al menos así lo pienso yo y creo que mis compañeras, no acabamos de encontrar la tecla para que efectivamente políticas que abordan problemas que no conocen de fronteras, pues realmente puedan, como mínimo, no generar desigualdades. Porque este es quizás el tema más dramático, las desigualdades territoriales. Es decir, depende de la comunidad autónoma, las posibilidades, el planteamiento, el abordaje, es uno, es otro, etcétera, ¿no? Efectivamente, llevamos 20 años debatiendo sobre esto, porque al inicio de la presentación hablábamos del programa de educación en alimentación y nutrición como un ejemplo de un programa que nosotros hemos analizado y que hemos abordado profundamente, y es como precisamente cuando se descentraliza es cuando se crean las desigualdades. O sea, deberían haber determinados tipos de actuaciones y de políticas que deberían ser prioridad de todos los gobiernos, independientemente de la comunidad en la que estemos o del color político que sea, porque son problemas efectivamente de salud pública.
En este caso sí que hemos detectado desigualdades en el momento en que descentralizan, ¿no? Contestando a tu pregunta, igual que ocurría con el tema de la alimentación, yo que es mi especialidad, te puedo decir que en comunidades autónomas hay desarrollados planes de alimentación, como puede ser en Cataluña, y te puedo decir que en la Comunidad Valenciana no hay desarrollado ningún plan. Entonces, los niños de Cataluña o los niños de Aragón se están beneficiando de un determinado tipo de acciones que los niños de la Comunidad Valenciana no se están beneficiando. ¿Ves? Entonces, que pensamos que efectivamente, no sé si en el caso de tu tesis, pues sí que la descentralización de determinado tipo de contextos puede ser que beneficiara, pero que en concreto las actuaciones que nosotros hemos analizado, pensamos, si no me corrige Fer, o por lo menos en cuanto a este tema, en la alimentación que hemos puesto como ejemplo, que hay determinadas cuestiones que son de interés nacional, que son de interés general, que deberían tener un cierto consenso político para que no se generaran desigualdades a la hora de aplicar. De todas formas, hay una paradoja en todo esto, y es que efectivamente el hecho de que seamos un Estado descentralizado debería de ir, y tú lo apuntabas en tu pregunta, en la buena dirección. ¿Por qué en la buena dirección? Porque efectivamente el problema de las adicciones no es uniforme, no es uniforme. Es decir, hay diferencias territoriales en cuanto a la oferta, hay diferencias territoriales en cuanto a la demanda. Entonces, el Plan Nacional sobre Drogas, desde el primer momento, lo que tenía era un objetivo claro. El objetivo era diseñar políticas que estuviesen basadas siempre en la evidencia científica, que fuesen políticas que además siguiesen procesos de evaluación para corregirlas, etcétera, pero luego se contaba con este elemento que es clave, que hay que bajar esas políticas a cada territorio y, si me apuran, a cada municipio, ¿no? Pero, es decir, por eso digo que es una paradoja, es decir, porque realmente contamos con un Estado descentralizado que debería hacerlo, pero en la práctica, pues no hemos acabado de. Quizás se necesita esa coordinación general respetando todas las particularidades, porque nos comentaban en las entrevistas que el caso de las madres gallegas en los años 80 con el tema de las drogas, obviamente no era el mismo que el de las madres de otra comunidad autónoma. Entonces ahí se necesitaban un tipo de acciones y en otras comunidades obviamente otras, porque el problema era otro, pero que quizá en aquel momento pues sí que necesitan de esa continuidad y de esa política general que ampare todas las intervenciones que lleven a cabo Vale. con sus diferentes particularidades. Por ejemplo, una de las cuestiones, y que tiene que ver también con esta descentralización, es qué tipo de profesional aborda esto. ¿Cuál es la formación que tienen que tener los profesionales que tienen que hacer frente a las adicciones? Es un tema que no está resuelto, a pesar de las 4 décadas de evolución, ¿no? La segunda pregunta. Pues hay muchas cosas que pensar. Vale, la segunda pregunta va sobre las sustancias psicológicas y cómo se enmarcaron en este plan, porque por algunas cosas que he leído, como que hay una estigmatización y categorización de psicodélicos como drogas, pero realmente en el espectro de adicción no. Entonces, ¿cómo se define lo que es droga? Y por lo que yo he leído, que hubo mucha influencia sobre el plan de drogas de Nixon, la guerra de las drogas, y ahí es cuando se categorizaron. Entonces quería preguntar cómo esta categorización se enmarcaba en el Plan Nacional de Drogas en España. Bueno, este es un tema. Las políticas españolas en materia de adicciones eh, se han movido siempre en un equilibrio respecto a lo que marcaban los organismos internacionales. Hay toda una serie de organismos internacionales dependientes de Naciones Unidas, muy influenciadas según cada periodo, efectivamente, por las políticas norteamericanas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el uso o políticas como proporcionar jeringuillas a las personas que tenían problemas de adicciones. Esto en un principio, en el contexto internacional, estaba mal visto, pero España sí entró en ese juego, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ha habido siempre un posicionamiento por parte de las políticas españolas
de no salirse de lo que marcaba el ámbito internacional, pero con una dinámica propia, ¿no? El tema este que comentas de los psicodélicos, nosotros no hemos detectado ningún debate al respecto. Sí que ha habido un debate constante desde el inicio del Plan Nacional sobre Drogas en el tema del cannabis, sobre la legalización o no legalización del cannabis, ¿eh? Es decir, de hecho, en la primera etapa del plan hay un momento en que el propio plan financia una investigación para estudiar los pros y los contras de la legalización. Y el resultado del grupo de trabajo que lleva a cabo la investigación apuesta por una legalización, ¿eh? Esto evidentemente desata un debate público importante y al final no se produce la tal legalización, ¿no? Ha sido un tema recurrente, ha sido un tema recurrente. Y como esto, pues otros temas relacionados con las adicciones, que insisto, en nuestro caso, o bien no se han seguido al pie de la letra las directrices internacionales, o tengo la impresión que, por ejemplo, en el caso de los psicodélicos que tú comentas, no tenían en nuestro país la trascendencia o la importancia que tenían en otros contextos, porque nosotros no hemos detectado nada al respecto en lo que hemos estudiado. Porque, claro, el tema de la adicción es un tema que, igual que decíamos antes, que hay particularidades territoriales, también hay particularidades en función de los países. Por ejemplo, nosotros no podemos obviar nuestra posición geográfica a la hora de entender lo que ocurre en materia de adicciones. Es decir, somos puerta de entrada de... Ahora mismo no solo somos puerta de entrada, sino que nos hemos convertido en base de producción, ¿eh? Es decir, en las jornadas que hubo en Madrid el 2 de diciembre en el Ministerio de Sanidad, a propósito de los 40 años del Plan Nacional sobre Drogas, expertos y autoridades que participaron por parte de la Fiscalía Antidrogas, de la policía, etcétera, señalaban cómo ahora ya no solo somos puerta de entrada, sino que además somos base de producción en nuestra relación con el norte de África. Es decir, todo eso hace que tengamos unas particularidades que de alguna manera se han reflejado también a la hora de abordar el problema. Y además yo creo que, como bien hemos dicho en varias ocasiones, que el título mismo, Plan Nacional sobre Drogas, no debería ser Plan Nacional sobre Adicciones, y es que las adicciones y las drogas van por delante de nosotros. Nuevas drogas psicodélicas, nuevo tipo de adicciones van por delante de nosotros. Entonces, a veces, a la hora de abordar los psicodélicos o a la hora de abordar determinados tipos de sustancias, se crean primero y después se produce a ver cuándo produce adicción y cómo se puede abordar, ¿no? Entonces yo recuerdo en una ocasión, en una de las entrevistas que realizamos, nos decían es que llegaban unas sustancias de Países Bajos y no Sí. sabíamos aquello que es lo que era, ¿no? Estaban llegando cosas que no sabíamos qué es lo que era. Hasta que no llega, hasta que no produce, hasta que no se ve que hay un problema, no se pueden abordar. Entonces, al final nosotros por lo que hacemos era centrarnos en lo que los organismos internacionales definen como que produce adicción o no, y en base a ello investigar o ver qué políticas o qué tipo de acciones han llevado a cabo. No, pero lo puedo preguntar. No, si esto está relacionado, yo creo que tenemos. Vale, bueno, pues la última pregunta es un poco egoísta, porque es un debate, bueno, una cosa que yo me tengo que enfrentar por hacer una investigación reciente y como en la introducción justo habéis comentado la historia del presente, que yo no la cuestiono, pero siempre encuentro gente que lo cuestiona. Y es un poco quizás alguna recomendación de cómo abordarlo, esa duda constante, cómo situarse en historia de ciencia tratando temas tan recientes. Pues yo aquí voy a dar un paso al frente porque es que precisamente en tu situación estaba yo hace 15 años y es que realmente como mujer y como investigadora al defender que la historia del tiempo presente realmente te puede dar unos elementos de reflexión y de abordaje, por ejemplo, de determinadas políticas o de determinadas cuestiones que se están llevando a la práctica. El hecho de realizar historia del tiempo presente
nos proporciona un marco temporal tan corto que si detectamos problemas, cuestiones o realizamos posibles soluciones, realmente podemos proponer soluciones en la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo simplemente animarte a decir que efectivamente la historia del tiempo presente, pues dentro de lo que es la historiografía, las diferentes épocas, pues, pues es un espacio que también que tenemos que ocupar, ¿no? Yo personalmente mi tesis fue de historia del tiempo presente, fueron políticas alimentarias a lo largo del siglo XX, que cada vez más me doy cuenta de que realmente ese análisis de algo que se ha realizado relativamente hace un escaso periodo de tiempo, el realizarlo a tiempo, realizar ese análisis con todos los elementos que la historiografía nos aporta en cuanto a fuentes, en cuanto a análisis, en cuanto a tipo de metodologías, pues precisamente yo creo que es interesante porque nos da elementos de reflexión y elementos de apoyo para proponer alternativas, soluciones o cuestiones que se pueden aplicar en la actualidad. Ese es mi consejo. Sí, quizás desde el punto de vista metodológico lo que sí es muy importante es contrastar. Claro, ahí va lo destacado al principio, una de las fortalezas de hacer este tipo de investigaciones es que cuentas con el testimonio de personas que han sido no solo testigos de lo que ha ocurrido, sino que han sido protagonistas de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero esto es muy importante que esta memoria, ¿no? Esta memoria de estos informantes claves, lo que te cuentan, cómo te lo cuentan, las interpretaciones que hacen, esto hay que contrastarlo con otras fuentes, ¿eh? Esto es fundamental. Pero yo creo Los- que eso es una fortaleza, pero es porque una a veces fortaleza sin yo duda. trabajo en historia económica y entonces a veces analizo cuestiones del siglo XVIII y digo, vale, ¿y con qué contrasto yo esto? Es decir, yo me voy a una fuente histórica de una empresa y veo qué datos tiene, pero no hay nadie en contra que me pueda decir esto no es así, efectivamente. Y sin embargo, la historia presente, el que tú puedas contrastar fuentes escritas, fuentes de archivo, fuentes históricas, entrevista oral, fuentes de periódicos, yo creo que es una fortaleza que efectivamente le da a tu investigación, ¿no? Porque si yo voy a un archivo y analizo dietas del siglo XIX, ¿quién me dice que realmente eso no era así? Efectivamente, son interpretaciones y yo puedo dar mi margen de error, pero creo que es una ventaja el saber utilizar dentro de la historia presente diferentes tipos, como dice Pep, ¿no? De la metodología, diferentes fuentes que fortalezcan tu investigación y que obviamente siempre van a haber lagunas, siempre van a haber cuestiones que tú no vas a poder abordar, ¿no? Y que son cuestiones que cuando trabajamos en historia esto no es blanco o es negro, sino que son posibles interpretaciones que tú das, pero creo que no por eso deja de ser menos válido que otro tipo de investigación. Estamos trabajando sobre cosas que están en curso, pero bueno, si somos rigurosos con la metodología, puede funcionar. Sí, o sea, respondiendo un poco a la pregunta de Sofía, yo creo que también como que la historia es un debate que ya está un poco zanjado. O sea, que se hace historia del tiempo presente y sobre todo, como ahora hablando como de estos actores, la historia social, tiene muchas veces como hace historia del tiempo presente justamente por el problema de las fuentes, de cómo, o sea, de poder entrevistar, de poder acceder como a distintos relatos de personas que están vivas, que si no, no estarían en archivo o cosas así. Sí, yo creo que quizás como buscar, no sé, otros espacios, otras voces dentro de la historia de una manera más amplia, quizás nos pueda servir. No, pero mi pregunta iba más bien un poco como a estos diferentes enfoques de los cuales ustedes han hablado, de cómo va cambiando el ministerio, de pasa del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior, que por la historia del juez Garzón me imagino que también es una cosa muy política, y como, claro, me imagino que ahí tiene que ver un poco con la criminalidad, como también el contexto va cambiando, o sea, yo que conozco el caso más latinoamericano, sé que principalmente, claro, América Latina ha funcionado muchas veces como un laboratorio para el resto de los países más ricos, principalmente para Estados Unidos y para Europa, pero después del COVID o durante el COVID, como se cerraron muchos puertos, la droga no pudo circular, entonces hubo una reestructuración de cómo circulaba la droga y hoy día muchas drogas de las cuales uno no, o sea, no se consumían en América Latina se están consumiendo y lo pienso un poco con lo que están diciendo ahora de España como un laboratorio. O sea, ya deja de ser una puerta de entrada y cómo se van produciendo. Pero tiene que ver un poco como con esto, con estos diferentes enfoques. O sea, como pensar en las adicciones, y hoy en día no hay solo sustancias, sino también pantallas, pienso en las máquinas de tragamoneda, o un montón que son problemas como reales. ¿Qué pasa también como con la criminalización de los consumidores? Porque yo entiendo que hay muchas organizaciones sociales que se encargan de chequear las drogas.
de ver en el fondo si son drogas problemáticas o no. Lo pienso a propósito de un caso de intoxicación que hubo en Buenos Aires hace un par de años, que en el fondo había droga, cocaína creo que estaba mezclada con no sé qué sustancia y mató en un mismo barrio 40 personas. Entonces el gobierno hace un llamado y dice, no los vamos a meter a la cárcel, pero por favor vayan con su droga y chequéenla a ver si sus vidas corren peligro, ¿no? Entonces, es un poco eso, como, ¿qué piensan a partir de esos enfoques que existen o no, o solo el tema de la prevención? No, en el caso español, desde el primer momento se optó por el enfoque médico-social que comportaba considerar a la persona que sufre de adicciones un enfermo, una persona enferma a la que había que ayudar, a la que había que reinsertar, y esa ha sido la constante. Es decir, incluso esto está acorde con la propia legislación. Es decir, no se criminaliza nunca a quien tiene problemas en adicciones, ¿no? Que es una persona enferma, es una persona a la que hay que ayudar, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso fue muy importante, ese enfoque médico-social que se le dio desde el primer momento y que, como digo, pues ha marcado esa continuidad, ¿no? Es decir, eso ha sido. O sea que en ese sentido no ha habido nunca una criminalización ni una. Sí que es verdad que, siendo justos, al principio hubo que superar y hacer pedagogía, por ejemplo, cuando se empiezan a introducir los centros para la metadona, porque había como un rechazo vecinal, pero se trabajó y yo creo que se trabajó bien esta cuestión. El caso español además es muy interesante porque el colectivo, por ejemplo, de presos y presas que estaban encarcelados y encarceladas, también tuvo programas muy concretos y muy eficaces, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha habido también, ha sido otra de las fortalezas del plan, ¿no? Es decir, cómo ese colectivo, que muchas veces es un colectivo estigmatizado, un poco el detritus social, pues se le puso ahí una atención que ha continuado y que ha tenido continuidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y aprovechando esta pregunta y por lo de la continuidad, que no lo hemos comentado, el plan también, para explicar su continuidad, hay que entender que hay como se mantiene durante el tiempo, digamos, los segundos escalones. Y esto es muy importante porque hay un momento. Para arriba y luego No, abajo. sí, no, pero no, me refiero a el segundo escalón del plan. Sí. Es decir, va cambiando evidentemente el delegado del gobierno o la delegada del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, pero luego hay una serie de subdirecciones, direcciones, etcétera, que sobre todo a partir del año 2004 son los puestos, mantienen las responsabilidades con independencia de los cambios de gobierno. Y esto es importante porque, claro, estamos hablando de gente que le da continuidad a toda una filosofía de trabajo que evidentemente parte de un consenso. Es decir, eso es fundamental y por eso lo hemos querido subrayar, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, en el caso español siempre predominó este enfoque de problema de salud pública, enfoque médico-social. En la persona que padece de adicciones es alguien al que hay que ayudar y hay que buscarle la reinserción, ¿no? ¿Y habría otros enfoques posibles? No sé, lo pienso por ejemplo con toda esta como ejercicio de memoria que están haciendo los hijos de esa generación, como la última película de Carla Simón sobre su madre, o la hija de Carmen Martín García, Sí. como esa generación, en el fondo, como de... ¿Podría haber otros enfoques posibles respecto a...? Sí, claro, en aquel momento hubo otros enfoques que se pusieron encima de la mesa. Lo que pasa es que el que predominó fue este. Pues estaba el de la criminalización. El de la criminalización surgió ahí, ¿no? Es decir, y luego también hubo una serie de políticas que fueron muy cuestionadas y que de alguna manera hubo que superar reticencias, no solo en el ámbito social, sino en el ámbito político, superar
planteamientos diferentes por parte de las diferentes instancias ministeriales, porque claro, es decir, había instancias ministeriales que tenían un enfoque más volcado hacia la oferta, La represión, ¿no? represión. Únicamente. Entonces, claro, ahí fue muy importante esa coordinación, que de hecho existe y que se ha mantenido a lo largo del tiempo entre la lucha contra la oferta y la atención a y la demanda, ¿no? Es decir, ese equilibrio es importante. En, No sé. doncs, en relació a la qüestió d'altres consideracions que deies que se podria tindre, clar, jo m'estaven recordant, jo el tema no l'he tocat ni l'he seguit molt, però recordé, no sé si coneixeu un professor, crec que era vist ara de la Ramon Llull, Oriol Martí. Bueno, no, Rovira Virgili. De la Oriol FEB. Ramis. No, 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 no. no, sí, de Rovira Virgili. Bueno, Sí. el cas és que ell, i després he sentit altres vegades, Lo del cannabis. no, però el discurs era és l'addicció la causa de la malaltia o és la conseqüència? Si és, diguem-ne, el fet d'arribar a l'addicció a través de problemes socials anteriors, diguem-ne, del Claro. tipus que siga, que acaba ahí. I no sé si en ese tipus de polítiques Sí. esa qüestió se considerava o no. A ver, es una pregunta interesante la que hace Chimo, porque efectivamente una de las cuestiones que surgieron en esta jornada del día 2 de diciembre pasado, en la que se hacía ese balance de los 40 años del Plan Nacional sobre Drogas, fue que la mejor, claro, es muy interesante ver cómo ha ido cambiando el planteamiento de la prevención, ¿vale? Entonces, ahora mismo, después de evaluar los fracasos que hemos tenido repetidamente en materia de prevención, claro, la prevención hay que hacerla a nivel comunitario, hay que hacerla a nivel escolar, hay que hacerla a nivel familiar, laboral, etcétera, ¿no? Al final, en esa jornada del día 2, después de debatir y evaluar lo que habían sido, se subrayaba la importancia de situar la prevención de las adicciones en esa cultura de la prevención de la que hablábamos, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es promoción de la salud, prevención, haciendo una promoción efectiva de hábitos de vida saludables y dando las condiciones para que esos estilos de vida y esos hábitos de vida saludables sean una realidad. Y ahí es donde mejor se puede hacer la prevención contra las adicciones. Porque al final las adicciones son el resultado de unos estilos de vida que llevan a que se produzcan esta situación. Sobre todo, por ejemplo, ahora con las adicciones comportamentales o las adicciones sin sustancias, pero también las propias adicciones a sustancias. Es decir, ¿cómo nos divertimos? ¿Cómo nos divertimos? ¿No? Claro, es decir, porque hay un tema que hemos De pasado de pasada de largo y que es uno de los grandes déficits del plan, el tema del alcohol. del componente de género. Y el componente El componente de género. Realmente hay Pero- no un análisis por género, sino realmente qué hay detrás de determinado tipo de comportamiento si eres hombre o mujer. el plan, aparte de lo que dice Eva del género, que es muy importante, el plan no ha hecho prácticamente nada en materia de alcohol. A un momento en que efectivamente se intentó hacer, abordar el problema del alcohol, igual que hemos abordado el problema del tabaco, etcétera. Recientemente, la ministra Mónica García presentaba precisamente una de las últimas iniciativas del plan, es un proyecto ley para el tema de la prevención del alcohol entre adolescentes. Pero todavía no se ha hecho efectivo. Es un proyecto ley. Pero durante estas 4 décadas no ha habido forma de ponerle el cascabel al gato del alcohol. Porque el alcohol es por ejemplo, el vino se Un componente- considera medicamento en el código Alimento, alimentario. alimento. O sea, perdón, medicamento no, el vino es Alimento. un alimento en el código alimentario español, se define. Se introdujo el vino era un alimento precisamente a raíz de una iniciativa del Plan Nacional sobre Drogas para poner en marcha políticas contra el tema del alcohol.
por ejemplo, ¿no? Es Eso decir, son las sombras. pero un poco contestando a tu pregunta, efectivamente, la clave está en esa cultura de la prevención. Esa cultura de la prevención donde las adicciones es una consecuencia más de unos estilos de vida que no van en la buena dirección. Que no Pero van en la estilos buena de vida que dirección. a veces podemos controlar y a veces no, ¿eh? Sí, claro, pero esos Que estilos de dice, vida tienen que tener detrás políticas públicas, tienen que tener detrás eh, esas políticas que al final hacen efectivo, es decir, es lo que siempre decimos, ¿no? En el ámbito de la ciencia de la salud y las ciencias sociales en general, es muy importante lo del saber, querer y poder. Tenemos que saber lo que hay que hacer, ¿no? Y ahí la formación, la información es importante. Tenemos que querer, y ahí entra el tema de la motivación. En este caso es muy importante. El Plan Nacional sobre Drogas ha hecho múltiples campañas de sensibilización, campañas publicitarias, Además, muy etcétera, muy agresivas. agresivos, Además, en claro, colaboración, por ejemplo, con asociaciones científicas, no claro, científicas, claro, para con el poder tercer sector. sensibilizar. Pero Claro. luego, efectivamente, hay un tercer elemento, saber querer y poder. Y ahí es donde entra, efectivamente, el que los ciudadanos, las ciudadanas, todos puedan tener la posibilidad de llevar a cabo aquello que saben que tienen que hacer para poder mantener una situación de plena integración social, de bienestar, de salud, etcétera, ¿no? Pero claro, es decir, muchas veces lo que falla son precisamente, porque claro, vivimos en una sociedad donde las desigualdades son tan terribles, y claro, claro. esta es otra de las cosas que también se pone de manifiesto en la monografía, que el plan detecta desde el primer momento. El problema de las adicciones no afecta por igual a todos los sectores de la sociedad. No, pero los afecta a todos. Que creo yo que Es transversal, sí, pero no afecta por igual. no. Es decir, no todo el mundo sufre los mismos efectos, sino que depende de las posibilidades, de los entornos. Claro, pero a mí también me pasa como, como el tema de la estigmatización, porque también se asocia a las clases más populares como, o sea, como el mismo, bueno, la misma idea que ciertos programas se desarrollan en cárceles o se desarrollan en barrios más populares y significa que hay como una línea directa. Y creo yo como justamente esta, o no sé cómo lo ven ustedes, como esta revalorización como de estos sujetos en el fondo, que han sido, por ejemplo, hijos de burgueses, hijos de artistas, como el Antonio Flores, creo que Sí, el José, claro, que en el fondo es un cantador de flamenco que muere por una sobredosis y desarrolla una vida de artista plena que no se asocia también como esta idea del enfermo. Entonces, pero que termina poniendo en riesgo su vida. Entonces, ¿hasta qué punto también uno cae en la estigmatización? bueno, la estigmatización siempre ha sido un riesgo y el Plan Nacional sobre Drogas siempre intentó luchar contra esta posible estigmatización, ¿eh? Y de hecho ha sido una constante que además ha estado avalado por muchas de las investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de estos años, porque otra de las fortalezas del plan, que lo hemos apuntado también, es que todos los años hay una convocatoria pública donde pueden presentarse proyectos de diferente tipo, naturaleza, etcétera, y de alguna forma lo que se pide es que esos proyectos respondan a lo que plantea la estrategia nacional vigente o los planes cuatrienales, que de alguna manera, como decía Eva, es intentar ir monitorizando a través del Observatorio Español sobre Drogas y Adicciones cómo van cambiando estos problemas, cómo van surgiendo nuevos retos y cómo nos vamos adaptando, ¿no? Entonces, entre esos retos está precisamente también evitar las estigmatizaciones. Claro, eso es una doble carga. No solo tienes la adicción, sino que además estás estigmatizado, ¿no? Y en un primer momento se trabajó mucho poder desmontar aquella asociación que existía entre droga y violencia, entre droga y delincuencia, ¿no? Es decir, que y ahí hubo un trabajo muy importante, no solo por parte del plan desde las instancias gubernamentales o las diferentes administraciones, sino que ahí el papel de ese tercer sector, de esas organizaciones no gubernamentales, fue muy importante. ¿Y creen que el plan fue efectivo?
Sí, sí, sí. Piensa que cuando se inicia el plan en los años 80 estamos hablando pues, de una situación que además socialmente el tema de la heroína muy visible, vamos, y sin embargo el plan se va adaptando y se va cambiando. Lo que pasa es que el fenómeno es tan complejo que tiene que ir adaptándose, pero que en principio la posibilidad de tener un plan durante 40 años que abordara esta serie de cuestiones que tuviera continuidad pese a sus sombras y pese a sus problemas, Sí. pues es una política que sí que ha dado respuesta a lo que se planteaba o lo que se ha ido planteando. Nosotros en la monografía concluimos que tiene que tener continuidad. Evidentemente tiene que corregir todas las cosas que se pueden corregir y mejorar, sin duda, pero es una política que tiene que tener además, y por eso lo hemos querido subrayar en el título, la condición de política de Estado. Además, si lees la monografía y tienes la oportunidad, como decía, el plan no es lineal, es decir, nosotros intentamos plasmar o contar durante 40 años lo que ha ocurrido, pero efectivamente depende de cuestiones políticas, depende de qué ministerio depende, de repente tiene más vertiente de salud pública, de repente tiene más vertiente desde el otro ministerio, pero se va adaptando. Una de las cosas positivas que tiene es que se va adaptando, ¿no? Y más en casos tan importantes ¿no? En cuanto a la salud pública es que tenga esa continuidad. Y luego hay en el fondo de todas estas 4 décadas también interesantísimos debates científicos, ¿no? Es decir, debates de cómo abordar el problema desde el punto de vista de la salud pública. Claro, hay diferentes posicionamientos, críticas. El plan también pasa por momentos complicados y difíciles. Es decir, porque muchas veces el plan siempre ha sido muy receptivo a la evidencia científica y esto yo creo que hay que subrayarlo también. Es decir, el papel de las sociedades científicas relacionadas con las adicciones, pero no solo las sociedades científicas relacionadas con las adicciones, sino en general las sociedades científicas que tienen que ver con el problema de las adicciones de manera no tan directa como todas esas sociedades que hemos señalado en la transparencia. Digamos que esta es una política de Estado que se ha basado en la evidencia. Y esto es muy importante destacar. Luego, evidentemente, ha habido momentos en que las políticas efectivas o las políticas sobre el terreno han seguido con mayor intensidad esas recomendaciones que otras. Pero esto es importante, porque muchas veces no hay este impacto, esta incidencia de la evidencia científica sobre las políticas, ¿no? Y eso es lo que al final yo creo que el plan ha sabido hacerlo bien, ¿no? Y hay que reconocerle que con independencia de los diferentes colores políticos, como señalaba al principio, siempre han estado ahí, ¿no? Han estado ahí y que han estado también en esta evidencia científica, ha estado muy presente a la hora de evaluar, que es otra de las fortalezas del plan. Es decir, son estrategias que se evalúan y a partir de esa evaluación se corrigen, se adaptan, etcétera, ¿no? Luego, pues, viene el tema de las desigualdades territoriales en la aplicación, en fin. No es un plan perfecto, no ha sido un plan perfecto, pero yo creo que sí. Contestando a tu pregunta, tiene sentido que tenga continuidad, que tenga continuidad. Pero, como decíamos en estas rápidas conclusiones, tiene que adaptarse a un problema que ha ido ganando en complejidad, ¿eh? Es decir, que es que en el 85 aquello se puso en marcha a partir de cero, ¿no? Pero luego, y ahora mismo estamos ante un momento muy complicado porque las adicciones sin sustancias representan un problema emergente de salud pública de primer orden. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir haciendo frente al tema de las sustancias ilícitas y hay que subrayarlo, tenemos un importante recorrido por hacer en el tema del alcohol, en el tema de adicciones a medicamentos, donde ahí efectivamente el género es muy importante. Sabemos, por ejemplo, que el 85% del consumo de psicofármacos lo hacen las mujeres. Esto tiene que ver también con los sesgos de género a la hora del diagnóstico, tratamiento, en fin, es un tema complejo, pero creo que sí.
Cuatro nuevos mensajes. N'hi ha més? Ara, sí. En sí aportar esta publicación, Sí. que creo que es la que estaba antes, que la podemos... Bueno, sí, Las culturas. Sí. de past and present. Y Bueno, su comentario. es importante mirar el pasado. Es que estamos Antonio viendo y yo. los... Sí. Que el Plan Nacional sobre las Drogas se ha ido adaptando a los fenómenos emergentes y ha apoyado en cierta medida a propuestas más pragmáticas, pero su adaptación es tan lenta como ineficaz y el apoyo a políticas alternativas es casi ornamental hoy en Bueno. día. Dos ejemplos muy claros: regulación del cannabis y dispensación de heroína hospitalaria. De pragmatismo, poco. Ya. Sí, es cierto, es cierto. Como hemos dicho antes, el Sí. tema del cannabis, ese ha sido un tema recurrente. Y efectivamente, pues el plan, bueno, pues entre esas sombras está probablemente lo que comenta, ¿no? Es decir, ha habido quizás un seguimiento, si queremos, más hacia lo que son sociedades científicas que no otras alternativas no tan reconocidas, pero bueno, esto, en fin, esto lo hemos intentado plasmar en la monografía, en el tema del cannabis sobre todo, porque ha sido un tema recurrente que sigue estando ahí, ¿no? Que sigue estando ahí el tema de legalización, no legalización, políticas pragmáticas, no pragmáticas. Es verdad que eh, la implementación de muchas de las directrices que se recogen en las estrategias y en los planes cuatrienales no se ha llevado a cabo. Es decir, esto las propias evaluaciones lo reconocen. Es decir, qué es lo que hemos llevado a cabo, qué no es lo que hemos llevado a cabo y por qué no se han llevado a cabo. Es decir, que eso también es importante destacarlo, ¿no? Es decir, ahí efectivamente lo que decíamos al principio, las competencias son de los diferentes niveles de la administración. Entonces, claro, depende de la voluntad política para poderlo llevar a cabo. Eh, Luego, pues hay un pragmatismo que tiene que ver con cómo los diferentes gobiernos autónomos plantean el abordaje de las adicciones, comenzando por si es un problema y ese problema qué importancia tiene la agenda política de ese gobierno. Y ahí, evidentemente, En la agenda política a nivel de consumo. O sea, me imagino yo, en otros países, por ejemplo, la heroína no llegó en los 80. Entonces, claro, no se hacían políticas respecto a eso. claro, Pero sí, claro, la marihuana. no solo el consumo, sino hemos de pensar que hay una serie de zonas dentro del Estado español que están muy mediatizadas el problema de las adicciones por ser los centros, los puntos de entrada donde estas organizaciones criminales que tienen una fuerza muy importante, etcétera, ¿no? Es decir, que eso también condiciona los retos que se van planteando, ¿no? Las sustancias psicoactivas que comentabas tú, las nuevas drogas sintéticas. Todo esto es un campo en el que, como nos comentaban los informantes, Vale. te se escapa. Es decir, Van recibiendo nuevas no, informaciones. la capacidad para poder hacer frente a todo esto es limitada también. Es limitada. Antonio York también decía que la evidencia científica depende siempre de quién financia esa evidencia. No, no estoy de acuerdo. Y entonces pregunta, ¿qué organizaciones financia mayormente el Plan Nacional sobre El Drogas? Plan Nacional sobre Drogas se financia con los presupuestos generales del Estado y con lo que proviene del decomiso de droga. Y con todo lo que se incauta a las organizaciones, etcétera. Las convocatorias que se hacen de proyectos de investigación relacionadas con el tema de la adicción son convocatorias públicas, son convocatorias que están donde hay el principio de competitividad está garantizado y nunca ha habido
Es decir, la evidencia científica no está marcada porque ahí hay cada investigación tiene que reconocer el posible conflicto de intereses. Es decir, que evidentemente ha habido aportaciones que se han hecho, y vuelvo a remitir a aquella famosa investigación que se hace en los años 80 acerca de si legalización sí, legalización no del cannabis, que financia el propio Plan Nacional sobre Drogas. Luego, el Plan Nacional sobre Drogas no lleva a cabo la recomendación del informe, pero el informe está ahí y no sé, yo no creo que... lo que quiero decir es que nosotros al menos la percepción que tenemos y por lo que hemos investigado es que no ha habido nunca directrices del plan acerca de qué se tiene que investigar, qué no se tiene que investigar, más allá, lógicamente, de lo que marcan las estrategias y los planes cuatrienales. Ahí sí que puede haber una limitación, pero llegar a decir que, no sé, yo creo que no, ¿eh? Pero en fin, es Sí, respetable dice la gracias por la respuesta. Kensi veía un posible conflicto de interés si se financia el plan con la represión, decía. Con la represión, ya, pero es que es la única forma de Pero, financiarlo. Es que en muchas ocasiones realmente ellos decían, bueno, es que es del decomiso de las drogas, es de lo que claro. sacamos para el decomiso, y Claro. además no se le daba todo al plan. O sea, hay No. unos porcentajes que se le daban plan y otro va a otro tipo de No entiendo, Estado. habría que preguntarle dónde está el posible conflicto de intereses. Se decomisan más para financiar más planes, o sea, es que en yo realidad... en todo caso sí que veo que el tema es, como lo habéis dicho, muy complejo. Sí. Y entiendo que la investigación está basada los informantes son fundamentalmente los que han ido dirigiendo o vinculados al plan y No es una solo. voz, ¿no? No solo, también... Pero yo digo porque, claro, yo por otras cuestiones no de investigación, lo que sí que ves es que hay como muchos discursos de cómo el tema de la oferta se ha instrumentalizado por razones múltiples, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi barrio, en Campanar, la llegada del narcotráfico justo antes de que tiene que degradarse para luego hacer el nuevo Campanar. Curioso. Vale. Pero yo Sí. creo que aquí, Ese por tipo ejemplo, de... se ha planteado muchas veces, ha habido denuncias Sí. a Garzón Sí. concretamente por todo lo que le desaparecía de lo que iba decomisando y no ha habido solución, digamos, a qué pasaba con todo esto. Ha habido denuncias a algunas de las grandes casernas de Guardia Civil y Chaurrondo y demás en su vinculación con el narcotráfico. ¿Y en qué ha quedado eso? Pues no sé, yo no lo he seguido, pero ha habido desde muchos ámbitos, movimientos sociales diversos de diferentes signos, denuncias sobre la llegada del narcotráfico a un territorio Sí, determinado, sí, ¿no? sí. Nosotros, Entonces, claro, todo eso yo creo que son voces que es difícil que queden representadas a lo mejor ahí. Y entonces no digo que evidentemente todo no se puede tratar, pero No. eso es como una investigación Hombre, posterior que habrá sí. que hacer, ¿no? Evidentemente nosotros en la monografía dejamos muchas cosas apuntadas. Ah. Esta es una de ellas. Es decir, esto que tú estás planteando de la utilización del tema del problema de las adicciones y concretamente de las drogas para Fines múltiples fines de múltiples, desarticular está ahí. movimientos, degradar Nosotros, de hecho, lo barrios. que sí que hacemos es referencia a algunos trabajos que han denunciado esta situación y que están ahí, ¿no? Y que, claro, nuestro foco estaba fundamentalmente en lo que ha sido esa política de Estado, que es el Plan Nacional sobre Drogas. En la medida de lo posible hemos intentado contextualizarlo. Y en la monografía lo que hacemos muchas veces es invitar al lector a que profundice a través de una serie de referencias bibliográficas que le llevan a este tema, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante el tema de las madres. Las madres que lucharon para que se pusiesen en marcha todo el tema de la atención a las adicciones y a las drogas, pero que también luchaban precisamente para denunciar todos esos intereses ocultos que existían en muchas ocasiones. Bueno, pues ahí evidentemente ese no era nuestro tema de objeto, pero está Está de ahí. alguna manera referenciado porque es importante. Y además analizar diferentes, yo creo que una de las fortalezas, aparte de las sombras, ¿no? Pero una de las fortalezas de la monografía es analizar diferentes
colores políticos y analizar diferentes personas que se han ocupado del plan dependiendo. Yo ahora no voy a decir nombres, pero recuerdo determinadas entrevistas cuando dependía de la oferta, como tú dices, un tipo de discurso y un tipo de información que te proporcionaba el informante clave, y luego cuando dependía de la demanda, ¿no? Y cómo te planteaba el mismo problema de una forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado ser, en la medida de lo posible, como dice Pep, lo más objetivos posible, plasmar el problema, presentar otro tipo de fuentes o otro tipo de bibliografía para que la gente lo interprete, pero De todas formas, los informantes claves fundamentales han sido efectivamente las personas que tuvieron una responsabilidad, pero en todos los casos hemos contrastado lo que ellos dijeron y muchas veces lo que ellos trasladaban luego no fue la realidad. Entonces eso en la monografía está corregido, ¿no? Pero no solo hemos entrevistado a los que han sido delegados o delegadas del Plan Nacional sobre Drogas, sino que hemos entrevistado también a personas que han sido críticas con el Plan Nacional sobre Drogas, que colaboraron con el Plan Nacional sobre Drogas y en un momento determinado denunciaron que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el Plan Nacional sobre Drogas y que a la postre luego eso en ocasiones sí que ha tenido impacto en el sentido de cambiar la estrategia o planteamiento, etcétera. En otros casos no. Eso también está, o sea, digamos, las discrepancias de gente que ha colaborado con el Plan Nacional sobre Drogas y que ha denunciado determinados planteamientos que no iban en la buena dirección, también están plasmados en la monografía. Ujú. Pero claro, el foco es el Plan Nacional sobre Drogas. No, yo lo decía porque ahora lo que estaban es abriendo, digamos, toda una serie de temas que van a lo mejor más allá, que están relacionados, pero y entonces ahí yo creo que queda claro, o sea, que realmente pues que es una cuestión muy compleja, con Muy muchos complejo. intereses, en el que intervienen muchos agentes diversos y que, claro, no es solo el contrastar lo que dicen unas voces determinadas, sino que incluso hay temas que a lo mejor no emergen cuando haces ese enfoque, que es muy importante, pero que a lo mejor otro tipo de estudios sí que servirían para incluir Claro, esos es decir, yo creo que elementos. esto es una mirada incompleta al problema de las adicciones. Es decir, Mm, nosotros no es una monografía sobre el problema de las adicciones en España las últimas 4 décadas. mm, Es una mirada claro. a lo que ha sido la política de Estado en materia de lucha contra las adicciones, ujú. donde hemos intentado plasmar luces y sombras, donde hemos intentado poner de manifiesto qué cuestiones habría que corregir, replantear, reconsiderar de cara al futuro, pero evidentemente han quedado muchos temas fuera de estudio y este pensamos que es una cuestión que puede dar para otros estudios, para otros temas. Esto es qué respuesta dio la institución Claro, ante la este administración, problema. ¿no? ¿Qué respuesta dio la institución? Bueno, Hay más debate. bueno, ¿Hay más? Sí, bueno, lo que planteaba Kensi era respecto al tema del conflicto de intereses, cómo abogar contra la represión si se financia con decomisos. eh, Sobre el tema de si abordo problemáticas sociales más amplias. Eh, Hay un ejemplo sobre el tema de la evidencia científica, NIDA, que son unas siglas, no sé, define su misión como avanzar ciencia sobre causas y consecuencias del consumo de drogas y la Sí. adicción y aplicar ese conocimiento para mejorar salud pública. Claro, eso fue lo que se intentó hacer con los planes de prevención. Dice, ese framing, consecuencias, trastornos, riesgos, no es neutral. Prioriza preguntas del tipo daño, dependencia, recaída, deterioro y deja relativamente menos central, aunque no inexistente, preguntas del tipo usos regulados, placer, gestión del riesgo, beneficios terapéuticos, mercados legales. Claro, esto que está comentando esta persona, no sé quién es. Anthony Ujord. Vale, tiene razón. Es decir, de hecho, el observatorio sobre drogas y adicciones, Mm, una de las cuestiones que resultan críticas y fundamentales es qué indicadores mm, tomas. Porque mm, claro, los indicadores que tomas te van a dar una imagen del problema de las adicciones que será diferente en función de cuál es el input que entra
en el observatorio para que el observatorio saque la imagen. Entonces, bueno, durante mucho tiempo se han priorizado, digamos, los impactos biológicos del problema de las adicciones y no se han tenido en cuenta otras cuestiones de carácter social, cultural, etcétera, ¿no? Ha habido un proceso en el que se ha intentado mejorar esta calidad de los indicadores. De hecho, en la monografía, pues, hemos intentado mostrarlo cómo han ido cambiando, pero efectivamente tiene razón. Es decir, ahí también hay un recorrido todavía por hacer. Es decir, porque, claro, es decir, si tú, el observatorio es uno de los instrumentos más potentes que tiene el plan, pero ese observatorio se hace en base a la recogida de unos indicadores. Entonces, estos indicadores no son neutros. Estos indicadores te permiten llegar o te permiten sacar una fotografía. Esto es como si tú, pongamos el símil de la cámara fotográfica, ¿no? Es decir, la precisión puede ser mayor o menor en función de cuál es el input que entra en el observatorio. Muy bien. Pues no sé si hay alguna cuestión más o ya. No habrá. Sí, yo creo que ha generado bastante debate, cuestiones. Bueno, Pues nada, agradeceros una vez más No, venir vosotros. hasta aquí y presentar el trabajo. Y yo creo que bueno, podemos Sí, sí, no, continuar. gracias, porque creo que han sido preguntas todas muy Interesantes. interesantes. Bueno, supongo que se trataba de esto, ¿no? Por eso teníamos ganas también de presentarlo para recibir un input que en medida de lo posible que la gente pues se anime a leer la monografía, pues quizás también recibamos. Y sobre todo creo que lo que nos gustaría sería que esto sirviese para algo, ¿no? Lo apuntaba antes Eva cuando hacía la defensa de la historia del tiempo presente, es decir, lo que se llama la historia aplicada, ¿no? Los usos del pasado, aunque sea un pasado inmediato, para precisamente corregir las cosas. Han salido en el debate muchas cosas muy interesantes, esta última que hemos comentado, ¿no? Acerca de qué indicadores son los que entran o realizan ese input al observatorio. Y bueno, pues está bien que se ponga encima de la mesa. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Venga, gracias.